Siempre recordaré al hombre de trapo, no necesariamente por los harapos de la ropa que vestía, su mirada de milímetros o su forma de hablar como si fuera el único que escuchaba, sino por la historia que me contó. Verá, las historias se han convertido en nuestro método para presentarnos. Las otras preguntas que normalmente haríamos se han vuelto inútiles. No tiene mucho sentido preguntar cuál es tu trabajo cuando no tienes trabajo. No tiene sentido preguntar cuál es su televisor favorito. El espectáculo es cuando ya no hay ningún sistema eléctrico funcional real. No tiene sentido preguntar por su familia, ¿entiendes? Ya no tengo un método real para decir la hora, pero si tuviera que arriesgarme a adivinar, asumiría que han pasado al menos 2 años desde que todo comenzó. Se sienten más de 2 años desde que esas cosas no muertas aparecieron y comenzaron a ver la población a nada más que huesos. Cuando llegaron, el mundo moderno estaba perdido. Los generadores se deterioraron y nos sumergimos en lo que parecía una época colonial. Yo era un gran fanático de las películas, que desafortunadamente fueron una de las muchas víctimas de los no muertos. Desde entonces he adquirido un nuevo pasatiempo. Podrías llamarme una especie de coleccionista. Recojo historias. Colecciono todo tipo de historias, pero las que más me intrigan son las experiencias de la gente del apocalipsis zombie. Esas historias son las más atractivas para mí porque todos tienen su propia experiencia única. Por lo general, se refieren a lo que estaban haciendo el día del brote inicial. Algunos son tristes, otros son divertidos, como este sobre una chica que había decidido probar DMT por primera vez en su vida y pensó que los zombies eran una alucinación provocada por un mal viaje de drogas durante una semana consecutiva antes de darse cuenta de que era demasiado tiempo para estar alucinando, pero solo uno realmente me ha resonado estos 2 años. Conocí al hombre de trapo en un edificio incendiado. Me había estado moviendo de un lugar a otro buscando un lugar donde quedarme. El encanto del fuego que había construido era demasiado grande. Me aventuré en el edificio en deterioro, ignorando mi temor de que pudiera estar caminando hacia una emboscada. Solo quería un lugar donde pasar la noche, donde no me quedara dormido por miedo a que una de esas cosas me despertara. Encontré al hombre de trapo agachado frente al fuego. Apenas reconoció mi presencia. Donde la mayoría sacaría su arma y exigiría que me identificara, él simplemente estiró la cabeza hacia arriba para echarme un vistazo rápido antes de dejarla caer de nuevo al fuego crepitante. Tomé esto como una invitación y me senté cerca del calor. Fue la primera vez en semanas que pude calentar mi cuerpo con el aire frío de la noche. El fuego crepitante y rugiente trajo recuerdos de cuentos espeluznantes de fogatas y esmores asados. Lo llamo el trapero porque no me dio una presentación formal. Era un hombre de aspecto demacrado de unos 50 años. Su barba parecía como si una navaja no la hubiera tocado desde que los muertos vivientes comenzaron a caminar. Estaba demacrado y en un mundo donde todo el mundo es prácticamente un esqueleto andante, decir que estaba demacrado no es un eufemismo ni una floritura literaria. Su ropa se había reducido a harapos por meses de intensa actividad. Parecía que se había envuelto con 2 o 3 capas de ropa, pero todo estaba reducido a tiras y harapos. Nos miramos en silencio durante unos momentos antes de que comenzara a hablar sin presentación ni declaración de intenciones. Comenzó. Los primeros días del brote, nos refugiamos en un edificio. Fue en ese edificio de oficinas donde salimos a duras penas esos primeros días. Comimos la comida que encontramos en la sala de descanso. Mucha gente habló sobre lo que estaba pasando. El consenso general fue que los militares estaban en camino. Tenían que serlo, quiero decir, estamos hablando de Estados Unidos. Esperábamos que el resurgimiento militar fuera rápido y eficaz. Pensamos en esta plaga infernal como algo que se resolvería en cuestión de días. Tuve mi primer encuentro real con un infectado la noche que entramos por primera vez en el edificio de oficinas. Uno de mi grupo sugirió que registráramos el área para asegurarnos de que estábamos realmente seguros en este edificio con barricadas. La mayoría de los empleados habían huido.
Parecía que nadie quería pasar el apocalipsis en su antiguo lugar de trabajo. No había nadie excepto un trabajador solitario que había decidido hundirse con el barco. Estaba vestido con una camisa blanca con botones manchada de rojo. Por supuesto que fui yo quien lo encontró y tuve que cuidarlo. Se volvió lentamente hacia mí. Su boca estaba manchada de rojo y recientemente había comenzado a pudrirse. Agarré el arma más cercana que pude encontrar, que era una grapadora roja. Di un paso hacia él y bajé con todas mis fuerzas. El primer golpe lo dejó en el trasero. Pensé que lo había matado, pero cuando comenzó a levantarse, rápidamente me di cuenta de lo resistentes que eran estas cosas. Lo golpeé de nuevo. Y otra vez. En este punto, el hombre de trapo se animó bastante e hizo una pantomima de su feroz ataque. Como si estuviera perdido en un trance, recreó el ataque y llevó su mano derecha hacia un objetivo invisible. El hombre de trapo continuó mientras enfatizaba su historia con sus acciones. Debo haberle golpeado la cabeza con esa grapadora roja 20 o 30 veces antes de que finalmente dejara de moverse. Eché una última mirada a ese lío sangriento y huesudo que alguna vez fue su cara antes de que vomitara en un basurero cercano. Luego arrastré el cuerpo hasta una ventana y lo empujé. No lo vi impactar en la calle de abajo. Volví con los demás y no dije ni una palabra sobre lo que había hecho. No estaba seguro de por qué nunca les dije. Creo que al final fueron algunas partes de culpa y algunas otras partes de no querer asustarlos. Acababa de matar brutalmente a lo que alguna vez fue un hombre. Lo había matado a golpes con una engrapadora en la mano hasta que se le abrió la cara y se le empezó a salir el cerebro. La otra parte fue el miedo. No quería asustarlos haciéndoles saber que había esas cosas aquí en el edificio y que eran prácticamente imposibles de matar. Mirando hacia atrás, desearía haberles dicho, nos sentamos acurrucados en ese edificio durante días. Mencioné que tal vez me iría para buscar otro lugar o buscar comida, pero mis pensamientos fueron rápidamente derribados. Estaban convencidos de que el ejército venía al rescate y estaban a solo unos días de distancia. No querían arriesgarse a salir a este mundo nuevo y peligroso. Solo querían agacharse y esperar. Nos despertamos al día siguiente con el sonido de un helicóptero sobrevolando. Me tomó unos segundos hacer las conexiones. Los otros conocieron las implicaciones de inmediato, se pusieron de pie y comenzaron a romper la barricada improvisada que habíamos establecido para mantener alejados a esos demonios carnívoros. Salieron volando a las calles, agitando las manos e intentando llamar la atención del helicóptero. Hicieron tanto sonido. Pensaron que el helicóptero era el ejército que venía para salvar el día. No lo hice. Lo vi como el último suspiro agonizante de todo el sistema colapsando bajo el ataque de los muertos. Ese helicóptero no estaba aquí para comenzar la evacuación de civiles, en todo caso, estaba huyendo de la base cuando las criaturas no muertas lo rodearon y lo royeron todo hasta los huesos. Me paré en la puerta y los vi gritar y saludar. Fue en ese momento que me di cuenta de la diferencia entre ellos y yo. Fue esperanza y miedo. Tenían esperanza y pensaban que los militares estaban a punto de llegar montados en sus caballos blancos y salvar el día. Tuve miedo. Me había enfrentado a una de esas cosas no muertas. Sabía lo resistentes y prácticamente impermeables que eran. Sabía que nadie vendría a salvarnos y la única opción que nos quedaba era salvarnos a nosotros mismos. Fue mi miedo lo que me salvó. Hicieron mucho ruido. El hombre de trapo hizo una pausa como si hubiera algo que realmente quisiera decir, pero no pudiera encontrar las palabras. Tenía los ojos enrojecidos y empapados de lágrimas. No estaba seguro de si era el humo o sus recuerdos lo que los hacía lucir de esa manera. Continuó. Los sonidos atrajeron a muchos de ellos. En el espacio de unos segundos era demasiado tarde y estaban sobre ellos. Rascarse, morder, desgarrar su carne. Intentaron abrirse paso a través de la horda de no muertos para volver al edificio, pero ya era demasiado tarde. Hice lo único que pude.
Su voz se quebró y tardó unos segundos antes de poder terminar ese pensamiento. Salió sonando rítmico como el tañido de una sentencia de muerte. Yo. Cerrar. Los. Puerta. Sabía que no había nada más que pudiera hacer. Había tantos de esos bastardos no muertos y yo estaba tan aterrorizado. Si matar una de esas cosas fue tan difícil, ¿cómo podría manejar 15? Los zombies estaban distraídos ahora, pero si los dejaba entrar, sería la muerte de todos nosotros. Empecé a poner barricadas en la puerta. Algunos lograron atravesar las masas de carne no muerta y comenzaron a golpear la puerta. Traté de cerrar los oídos a sus súplicas y ruegos. Me repetía a mí mismo que era demasiado tarde para ellos. Me dije a mí mismo que podría superar todo esto si me callaba y los ignoraba. Podría sobrevivir si los abandonara. Se dieron cuenta de lo que les estaba haciendo y sus ruegos para que los dejaran entrar se convirtieron en maldiciones. Ellos me llamaron con los peores nombres imaginables. Todo su cuerpo se hundió como si fuera un globo en el que alguien le hubiera clavado un alfiler. Se desinfló y logró exprimir las últimas palabras. Me llamaron con nombres terribles. Me llamaron amigo, esposo, padre. Ellos, se hundió completamente en sí mismo y se deshizo en lágrimas. Sollozó y lloró incoherentemente. No dijo nada durante el resto de la noche y yo no le dije nada. No había nada que pudiera decirle, nada que quisiera decirle. Ambos nos fuimos a dormir en lados separados del fuego y, a pesar del calor, sentí un escalofrío por todo mi cuerpo. No estoy seguro de por qué el hombre del trapo me contó esa historia. Quería a alguien a quien confesar. Quería ser castigado por abandonar a su familia. Nunca sabré la respuesta a esa pregunta, porque cuando me desperté a la mañana siguiente, el hombre harapiento y demacrado se había ido. Solo el fuego ardiente quedó atrás como prueba de que de hecho había existido. Para ser perfectamente honesto, ni siquiera estoy seguro de si estaba vivo para empezar. Quiero decir, ¿cómo podría un hombre sobrevivir después de algo así, después de perder, no, abandonar a su familia? ¿Era solo otra víctima de los zombies? ¿Era solo otro de los muertos vivientes? Te sientas en una habitación, tu única compañía es una pistola en el suelo junto a ti. La puerta está bloqueada, pero sabes que no durará mucho. Los oyes, al otro lado de la puerta, gimiendo y raspando. Miras el arma y recuerdas lo que tuviste que hacer, a quien tuviste que matar para sobrevivir tanto tiempo. No quién. ¿Qué? Esas cosas no eran tus amigos, no eran tu familia, no era el que amabas. Podrían haber tenido sus caras, pero no tenían sus almas. ¿Verdad? ¿Valió la pena?, te preguntas. Probablemente vas a morir pronto, de todos modos. Probablemente haya un ejército en esa puerta, y no aguantará para siempre. E incluso si lo hiciera, esas cosas no desaparecerán. Estás atrapado aquí hasta que mueras de hambre. Qué forma tan terrible e indigna de morir. Y que esas cosas entren y te coman no es mejor. Demonios, probablemente sea peor. Sin embargo, hay una salida fácil. El arma. El arma puede proporcionar una muerte rápida y limpia. Sin dolor. Sin sufrimiento. Solo un disparo. Eso es todo. Por otro lado, probablemente puedas matar a algunas de esas criaturas, tal vez lo suficiente para escapar y vivir un día más. ¿Pero vale la pena? ¿Realmente vale la pena correr, luchar y matar para aferrarse a un día y ver una puesta de sol más? ¿Realmente vale la pena vivir tu vida, cuando todos los que conoces y amas, todos los que hicieron que tu vida valiera la pena, están muertos, por tu mano? Seguro, te dices a ti mismo que esos no eran tus seres queridos. Te dices eso para ayudarte a dormir por la noche, aunque sabes, en el fondo, que esos eran tus seres queridos a los que mataste. ¿Sabes? Maldita sea, ya sabes. Entonces la pregunta es, ¿mereces vivir después de matarlos? ¿Incluso quieres vivir? Bueno, aquí hay una pregunta mejor. Si mueres ahora, ¿no serán todos esos asesinatos en vano? ¿No les debes a ellos vivir?
¿No les debe usted asegurarse de que sus muertes no hayan sido en vano? ¿Y qué pasa si has hecho cosas malas? Si mueres, no puedes expiarlos ahora, ¿verdad? Entonces la pregunta aún permanece. ¿Dónde vive? ¿O te mueres? ¿Vida? ¿O la muerte? ¿En vivo? ¿O morir? ¿Viva o muera o viva 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 o... No lo sé. Tú gritas. El rasguño en la puerta se detiene, como si las criaturas del otro lado se sorprendieran por el despliegue de emoción desnuda. Esto solo dura un segundo, ya que las criaturas ahora se esfuerzan más por entrar. Mientras tanto, sigues mirando el arma y te preguntas si deberías dispararles a ellos o a ti mismo. Es una decisión difícil, pero tienes que tomarla. La puerta se rompe, entran esas cosas y sabes que tienes que decidir ahora. Coges el arma, apuntas, murmuras una oración rápida y disparas.